Destaca desde sus primeras exposiciones por la experimentación con materiales extrapictóricos, ya evidenciando una preocupación por la deconstrucción del lenguaje pictórico. Pintura concebida como objeto específico que cuestiona la idea de soporte como espacio que constriñe el lienzo. En su obra hablamos de superficies que ayudan a generar una imagen. El leonés Daniel Berbis vuelve a Trinta con nuevas creaciones que tienen en la naturaleza muerta su punto de mira. El autor intenta despertarla, pero sobre todo para dotarla de vida. Bienvenido a Espacio de Arte. Hace ¿cuántos años? Me parece que en el 2010 que nos visitabas. Sí, 2009, 2010 sí que estuve aquí con vosotros. Ya ha llovido. Sobre todo en Santiago. Sí, sí, sí. Vamos con unas preguntas breves para conocerte. El histerismo, lascivia, lujuria, la animalidad, son términos que se han colado por algunas obras, por títulos. ¿Pueden aludir a alguna parcela de tu personalidad? Bueno, yo creo que todos estos términos que tú has citado podemos decir que son los signos del cuerpo. Son signos de un cuerpo que se busca, de un cuerpo anhelante, de un cuerpo que puede ser el propio cuerpo de la pintura y que finalmente podría ser el cuerpo del propio artista, ¿no? En cualquier caso, pienso que todos esos términos, que son términos fuertes, son también palabras que ocultan quizá mi propia personalidad. Son más un deseo de presenciar lo que creo que está latente en mí, que más que una manifestación directa, ¿no? Y si extrapolamos también tu obra a tu persona, vemos que antes actuabas más como tela de araña, en cambio ahora eres más oruga. ¿Puede ser? Sí, puede ser, pero en cualquier caso los dos términos son términos agresivos, quizá, ¿no? Son términos curiosos y distantes, ¿no? Que nos separan quizá del propio artista, ¿no? Porque la araña nos repele y la oruga también nos repele. En cualquier caso, pienso que finalmente la pintura como araña ha cazado a la oruga, ¿no? Y en ese sentido, ahora la pintura es quizá una pintura más lenta, como el propio caminar de la oruga, más reflexiva, más lujuriosa en el color, sí que podemos retomar unos términos que tú utilizabas antes. Mientras que antes la araña es quizá, bueno, la araña tiene a veces también su punto cromático, ¿no? Pero es quizá algo que se caracteriza por un movimiento disperso y peligroso. ¿Te gusta coleccionar catálogos, pero no cualquier catálogo? Porque algunos han inspirado o te han servido sus páginas para hacer obras de ellos. Bueno, últimamente, bueno, yo soy como todo artista, coleccionista de libros o comprador de libros o amante de los libros que son libros de otros pintores, de otros artistas, pero también muchos otros de los libros que yo curiosamente compro ahora son libros que digamos se venden de saldo, son enciclopedias, son libros de texto, son un montón de libros que yo utilizo como, bueno, como la base para realizar collages, y esos collages luego son los que me sirven muchas veces como punto inicial, punto de arranque de mi propia pintura, ¿no? En ese sentido, ahora construyo a veces la pintura destruyendo libros, que es paradójico, pero también es paradójico que curiosamente hoy en día lo que nuestros padres pagaban una fortuna, ¿no? No sé, yo me acuerdo en mi casa que había una enciclopedia que era Monitor, ¿no? Entonces eso valía como, no sé, 100.000 pesetas o 150.000, que entonces era mucho dinero. Hoy en día encuentras ese mismo Monitor por 12 euros en centros de estos de muebles de segunda mano, ¿no? Y esos libros en los que hemos aprendido, curiosamente, muchas veces ahora me sirven a mí para aprender también temas que pintar. Es decir, incluso, quizá curiosamente, forman parte de tu pasado, no diría cultural, pero sí de aprendizaje, ¿no? Y los sigues utilizando un poco
para hacer tu propia pintura, en este caso, ¿no? Has utilizado títulos como Un lugar sin corazón. ¿Nos podrías hablar de ese lugar, pero con corazón especial? Bueno, yo creo que finalmente el corazón es un músculo que hay que ejercitar siendo generoso con los demás. Uno normalmente es generoso con su propia familia, ¿no? Pero como artista eres generoso cuando, pienso, cuando no se lo pones del todo difícil al espectador. Creo aunque precisamente tú no des muchas pistas, das pistas, pero nunca has desvelado todo. Bueno, yo creo que mi problema es que doy muchas pistas, que tan oscuro es no dar pistas como dar demasiadas pistas, tan oscuro es no dar información como inundar a alguien con un exceso de información que es incapaz de asimilar, ¿no? Entonces yo creo que mi pintura está llena de pistas, está llena de referentes, está llena de citas, está llena de recuerdos, de memoria, está llena de técnicas, de dispositivos técnicos, de maneras de pintar, de maneras de hacer. Y por usar también usas muchos puntos. ¿A qué pondrías punto final? Bueno, yo pienso que no hay que poner puntos finales, solo hay que poner puntos suspensivos. Yo soy un amante de la puntuación porque cuando escribo me debato entre la coma, el punto y coma, los dos puntos, etc., ¿no? Pero no hay que poner punto final a nada. Yo me doy cuenta que con el tiempo retomas cosas que has abandonado, que creías que tenían un punto final, que ya no te interesaban en ese momento, ¿no? Y que de repente vuelven a aparecer como un fantasma del pasado, ¿no? Y entonces tienes que volver a interaccionar y volver a dialogar con ese fantasma y, de alguna manera, darle cuerpo, ¿no? Darle cuerpo para que se materialice, ¿no? Dime. Sí. Nada, como pueden aparecer temas clásicos de la pintura tradicional, y con eso ya pasamos a analizar tu obra. Still Life es el título de esta muestra en 30. ¿Por qué este título? Bueno, de alguna forma era una manera de posicionarme en la pintura desde un tema que es clásico para la pintura. Y no me gusta titular en inglés, pero, por ejemplo, Naturaleza muerta me parece un título demasiado tremendo, ¿no? Demasiado negativo. Y sobre todo para tu obra, perdona, sí, que tu obra es todo movimiento, todo dinamismo, toda organicidad. Sí. Y por ejemplo, otra palabra que odio, que es bodegón, ¿no? Que bodegón nos lleva, no sé, a tabernas, ¿no? A tabernas medievales. Entonces, Still Life tiene esa idea de la representación de lo que está todavía vivo, de lo que acaba de morir. Es decir, lo que yo quería decir es que la pintura para mí es un lugar en el que yo represento el objeto en transformación. El objeto que está buscando la vida o que está dejando la vida, que está a punto de nacer o que está a punto de morir. Es un lugar de crisis, un lugar de transición, un lugar de transustanciación, si quieres. En el que estallan formas muchas veces. Sí, la forma es la manera. El pintor no puede escapar de las formas, ni el artista plástico me refiero. Las formas son el cuerpo de su pensamiento y en ese sentido es absurdo hacer un debate o una discusión en torno al formalismo o no formalismo de las artes. Las artes plásticas son formalistas por definición, como el corredor como el nadador se tiene que mojar. No puedes nadar sin tirarte a la piscina, ¿no? No puedes pintar sin trabajar con colores, con materia y finalmente con formas. Y si tú has dicho en alguna ocasión, si llegas a entender muchas veces lo que estás haciendo, dejas de trabajar. Bueno, no dejo de trabajar, simplemente deja de interesarme un poco. Porque en cierto sentido, bueno, hay una parte en el arte de búsqueda de lo desconocido, y también hay una parte de representación del misterio, de lo que no llegamos a conocer. Y en ese sentido, lo que yo quiero siempre es
inventar cosas nuevas, sorprenderme a mí mismo. No quiere decir esto que continuamente esté en mi vida sorpresa tras sorpresa, ¿no? Pero sí lo que anhelo es, o lo que me interesa es, fundamentalmente no aburrirme. Fundamentalmente, si vas al taller, el deseo de ir al taller y el deseo y la pulsión final de querer acabar, y cuando acabas de querer empezar algo para hacerlo de otra manera, para hacerlo un poco diferente, ¿no? Y habías empezado con materiales extrapictóricos, véanse botones, la luz, plásticos, maderas, hilos, incluso plastilina. Curiosamente, después de un montón de años, vuelves a la pintura. Bueno, yo creo que nunca abandoné, bueno, sí, abandoné la pintura o el concepto de, ¿cómo decir?, de que la pintura era el mejor camino para contar cosas. Pero ahora me doy cuenta que no hay privilegios posible en el arte, pero tampoco hay que quitarle a una modalidad, a una manera de expresarse, ninguno de sus valores. Y de repente la pintura para mí ha sido un lugar que se me ha presentado como un lugar posible del pensamiento, pero de un pensamiento que no es un pensamiento que va como a la búsqueda de un futuro mejor, de una especie de progreso. Es decir, la pintura de repente ya no es algo que puedas mejorar, que puedas, digamos, cambiar. Finalmente te das cuenta que la pintura tiene la capacidad sobre todo de detener el pensamiento. Y en esa detención del pensamiento, porque su procedimiento es muy lento, te das cuenta que ocurren cosas. Es como si el pensamiento fuera a cámara lenta y entonces a esa velocidad puedas pensar más y mejor. Vemos ahora, me parece que es una de tus últimas series, estas en las que has utilizado conchas, quizás recogidas por ti, ¿no? Bueno, esto realmente son fotos intervenidas, fotos de un libro intervenido, digamos, he pintado sobre las propias fotos del libro. Y entonces, de alguna manera, lo que ahí intentaba era como expandir el desarrollo de la propia concha, como la concha, de alguna manera, en un momento determinado se para, pero podía haber progresado infinitamente en el tiempo formándose, ¿no? Y de alguna manera uno tiene la sensación de que ha habido un momento en que esa construcción, o eso, como queramos llamarlo, ha parado abruptamente. Y entonces yo tenía como la necesidad de completarla o de acabarla, ¿no? Y de construir un objeto diferente a través de... Pero el punto inicial, digamos, el detonante, era, digamos, la concha y su estructura, y ella me guiaba para hacer, desarrollarla de diferentes maneras. Nosotros también vamos a hacer un parón y continuamos, escuchamos a Asunta Rodríguez, la galerista, para ver lo que nos comenta sobre tu trabajo reciente en la galería. Bueno, hemos inaugurado la tercera exposición de Daniel Berbis en la galería. Como las anteriores, es completamente diferente en fondo y en forma, y la característica fundamental que se podría decir de este artista es que tiene tal cantidad de registros y los explota de manera tan exitosa y tan certera que podríamos decir que va de suceso feliz en suceso feliz. La frase no es mía, el comentario no es mío, se lo escuché a un coleccionista en Arco hace 2 años que, asombrado por el mural que Daniel había hecho en nuestro stand, se acercó para preguntar por piezas de esas características y comentó lo mismo que yo acabo de decir, que era un artista que parecía completamente inagotable. La exposición que podéis ver ahora en Trinta es una buena muestra de ello y, bueno, yo creo que cuenta una parte de un artista que, afortunadamente, aunque es muy joven, nos parece inacabable. Muchas gracias, Asunta. Bueno, desde aquel 2010 fue vuestra última exposición. ¿Cómo ha evolucionado ese trabajo?
Bueno, yo en principio quiero agradecer a Asunta sus palabras tan generosas. Para mí es un placer siempre exponer en su galería porque la verdad es que hay mucha complicidad y ella es una galerista que establece pues relaciones muy entrañables con sus artistas y te hace sentirte pues siempre muy cómodo con ella, ¿no? Por eso volvéis todos. Pues sí, realmente es curioso porque hoy en día los flujos de artistas en las galerías son cada vez mayores, los compromisos son cada vez más livianos, ¿no? Y sin embargo con muchas... bueno, en este caso tenemos la suerte de los artistas que trabajamos con Asunta de crear lazos que son perdurables y porque no todo está basado solamente en un beneficio económico, sino que sobre todo, bueno, es un proyecto común y desde, digamos, el compromiso con el propio artista, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues es un placer en cualquier caso para mí, ¿no? Trabajar con ella. Ha dicho que ibas de suceso feliz, como bien decía el coleccionista, también a suceso feliz. Yo he visto en todos estos años que, lo que comentábamos antes al principio, que de esa expansión de tu obra al principio, trabajando incluso sobre el bastidor, ha sido más a una concentración, más a tu interior. Bueno, sí, pero no sé si la razón... bueno, yo creo que nos movemos en una dirección y esa dirección tiene dos sentidos, ¿no? Y a veces puedes ir en el sentido de la expansión y en el otro de la concentración y seguramente los dos sentidos se van a juntar en un punto común, ¿no? La expansión para mí de repente me generaba un poco el problema de la falta de atención al detalle, de la falta de precisión, digamos, en cada momento del procedimiento, lo que me creaba una sensación un poco de no estar del todo satisfecho. Yo, curiosamente tampoco es que la haya abandonado, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando hacía murales, pues a lo mejor aunque el mural estaba a 4 metros, yo iba a retocar a 4 metros algo que nadie iba a ver. Quiero decir, porque desde el suelo a 4 metros que la pintura se haya salido un poquito no se iba a percibir. Sin embargo, yo lo retocaba porque para mí era un hecho importante que el nivel de ejecución fuera el mismo en todo el mural, ¿no? Sabiendo, mira, Daniel, sabiendo que te encanta el accidente, te gusta, además. Sí, pero el accidente debe ser reconducido, debe ser guiado, encauzado en patrones, en reglas. El accidente por el accidente que manifiesta la debilidad del artista, la debilidad de la ejecución, no es un accidente que yo practique o que a mí me gusta. Me gusta el accidente que es causa y motor de una nueva realidad plástica, ¿no? Pero bueno, como te comentaba, por ejemplo, no he abandonado la pintura, digamos, expansiva. Ahora mismo a ti tengo una exposición en Logroño, en la Sala Mo Salvador. Es una y aquí tengo el tríptico. Y una de las piezas que he hecho, que no está ahí, pero bueno, es un gran mural de 10 metros y que es pintura expansiva, precisamente, en el sentido de que ocupo todo el mural, todos los 10 metros, con un procedimiento de pintura de acción y de pintura gestual, ¿no? Que vemos algo, perdona, algo sí, de mira, esos restos, por ejemplo, lo estamos viendo en Trinta. Ese es un mural que hice en Patio Herreriano, en el Museo Patio Herreriano, y el que tengo ahora es parecido, ¿no? El que tengo ahora es de un color rojo intenso, muy emocional, ¿no? Y, sin embargo, esos murales me interesan porque el grado de precisión al que llego con la técnica que utilizo es el mismo que puedes encontrar en los cuadros, ¿no? Entonces, no estoy en contra de ninguna expansión. Lo que quiero es que la expansión no vaya en contra de la precisión, de alguna manera, ¿no? El mundo de las células, el mundo embrionario, también es algo que te interesa. Bueno, yo es que creo que cuando nos acercamos a algo o a alguien lo suficiente, siempre es interesante. Entonces,
las personas y las realidades siempre tienen algo que decirnos. Entonces, yo pienso que las cosas son siempre bellas dependiendo de la distancia a la que las mires. Como la mirada. Las miradas dicen mucho cuando utilizas tantos ojos, que a veces los ojos son ojos, pero otras veces remiten a formas muy orgánicas, corporales, por ejemplo. Sí, pero bueno, con lo que te estaba diciendo, por ejemplo, si tú hay no sé, un prado o no sé, un terreno que de cerca es feo porque hay matorrales o porque hay contaminación visual, pero si tú lo ves desde un avión, por ejemplo, es como maravilloso, ¿no? Y si te vas más lejos, ves la Tierra, que también es maravilloso. Y si te acercas muchísimo en ese terreno que es a media distancia no es interesante, empezarás a encontrar que en la Tierra hay mapas y geografías espectaculares, ¿no? Entonces, siempre hay... el artista se pone... mira la realidad desde un punto de vista, desde una distancia, distancia que es mejor. Su trabajo a veces es elegir simplemente la distancia de su mirada, ¿no? Y respecto a lo que hablabas de los ojos y de los orificios, sí, en general. Bueno, yo tengo... a mí no es que yo lo pinte, es que aparecen en mi pintura. Y no, son lugares que recogen la propia pintura. Por ejemplo, ahí veíamos uno, ¿no? O por ejemplo este otro, ¿no? No es que yo pinte ni ojos, ni agujeros, ni volcanes, ni pezones, no lo sé. Son los lugares que consienten de alguna manera la forma en que yo pinto, ¿no? Y que son depositarios de pintura, ¿no? Porque muchas veces el pintor tiene la pintura y el deseo de pintar, pero no tiene el objeto en el que depositar esa pintura. Entonces se puede empezar a dar manchurrones sobre el lienzo y se cree que es pintor. Pero lo interesante es que la pintura encuentre de alguna manera su objeto. Para cada pintor su objeto es uno. Para Cézanne a lo mejor eran unas manzanas, para Monet eran nenúfares, para Picasso eran retratos, en fin, y para otros, para Turner eran puestas de sol o amaneceres, ¿no? Entonces, para mí a lo mejor son esos lugares que podemos confundir con un lugar que se mira y que nos mira y que remite a la pupila, al ojo o a los lunares o a las, no sé, o a las estrellas o a los agujeros negros. Puede remitir a muchas cosas. No es ninguno, pero es todo eso. Desde luego, esa mirada tiene un papel esencial en tu trabajo. Si no, no hubieras cambiado tu apellido Gutiérrez por el de Berbis, que precisamente alude a este mirar del que estábamos hablando. Bueno, Berbis es apellido. Siempre me preguntan por mi apellido, por este nombre, porque a veces pienso si es un poco chistoso, pero realmente es un apellido que está un poco más atrás de lo que uno puede recordar, pero que curiosamente encontré en un recordatorio de un familiar que había fallecido y que en un momento determinado me interesó sobre todo porque alude a la palabra, al verbo, ¿no? Y alude también a la mirada, a la remirada, si quieres, a mirar dos veces, ¿no? Y bueno, pues se conciliaron esas dos ideas y la necesidad también que yo tenía en un momento determinado de cambiar mi nombre porque había otro artista que se llamaba Daniel Gutiérrez. Entonces probé varios intentos, Dan Good, Daniel Good, pero ninguno, todos me sonaban un poco, no sé, africanos, no lo sé, no me identificaba con ninguno, así que elegí este. Y curiosamente, yo creo que he evolucionado como artista, pero también como nombre, porque al principio, cuando eres un niño, firmas Daniel, ¿no? Luego firmas Daniel Gutiérrez, luego firmaba D. Gutiérrez, luego finalmente Daniel G. Berbis, luego Daniel Berbis. Yo creo que llegaré solo al Berbis y finalmente cuando llegue al Berbis ya quizá seré como Prims y me quitaré el Berbis. Pero siempre experimentando, ya no nos queda más tiempo, que sigas con esas experimentaciones y ahora simplemente citar a dos citas, o sea, dar el nombre de dos citas.
en Logroño, porque además a nosotros nos interesa esta magnífica exposición porque escribe Miguel Fernández Cid. Esperemos que nos hagas llegar un catálogo. Sí, por supuesto, cuando esté... Ahora está todavía en proceso. Sí, sí. Y bueno, y aquí más cerca, en la Galería 30. Hasta siempre, Daniel. Bueno, muchas gracias a ti y bueno, a vuestro programa por permitirme contar algunas de mis ideas. Un placer. Venga, igualmente, hasta luego. Bueno. En palabras del propio artista, Still Life no es solo una pintura de la naturaleza casi muerta, es decir, de la existencia que acaba de morir. Es también una pintura del aliento, de lo que casi tiene vida. Es una vida inmóvil que Daniel Berbis propone lancear para ver si podemos despertarla. Anímense, conmuévanse, es una obra que llega al corazón desde la Galería 30. Hasta la próxima semana.